Hola, bienvenidos al espacio de entrevistas de soyautónomo.tv, que en esta oportunidad hace parte de la Feria del Libro de Bucaramanga, Un Libro 2016. En la tarde de hoy tenemos un invitado muy especial, es el reportero gráfico y periodista español Gervasio Sánchez. Muy buenas tardes, Gervasio, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, le recomendamos a nuestra amable audiencia que puede seguirnos vía internet a través de vanguardia.com y la Alianza de Medios de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Periódico 15, soyautónomo.tv y UNAP Radio. Bueno, Gervasio, entremos en materia. Bueno, hay algo que quiero preguntarle y es que siempre se dice que tanto los periodistas como los reporteros gráficos deben ser muy profesionales en el campo en el que se desempeña y que además pues deben ver y deben enfrentar, en el caso suyo, los horrores de la guerra. Pero ¿cómo hace uno, como periodista y como reportero gráfico, para no desanimarse, para no dejarse contagiar del horror de la guerra? Y más usted que pues ha estado en conflictos como el de Bosnia, como el del Golfo, ¿sí? ¿Cómo hace Gervasio Sánchez para, digamos, para adelantar su trabajo de manera tan profesional y que no le dieran sus sentimientos? Bueno, yo lo que intento es hacer bien mi trabajo. Las razones por las que yo estoy o lo que yo siento es secundario. Lo importante no soy yo, lo importante son especialmente las personas que forman parte o son los protagonistas de las historias que suelo hacer, que son las víctimas de las guerras, ¿no? Yo soy un especialista en conflictos armados desde hace más de 30 años y voy a lugares oscuros para documentar historias oscuras que afectan a personas como nosotros, que tienen la desgracia de vivir en una zona de conflicto y que al final acaban muriendo o acaban sobreviviendo en condiciones muy duras. Evidentemente, el impacto que uno recibe por parte de estas historias es acumulativo y, de hecho, se va acumulando de tal manera que al final acaba uno como pregando, como llevando encima una especie de mochila de dolor que es invisible para los demás, pero que uno sabe muy bien cuál es su peso, ¿no? Para intentar soportar todo esto hay que tener muy claro por qué se trabaja en el periodismo. Yo soy periodista porque quería ser periodista desde que era un niño. Los periodistas debemos ser periodistas y hacer nuestro trabajo con pasión y compromiso, y al mismo tiempo debemos ser periodistas desde la cuna hasta la tumba. Y yo sigo creyendo en estos principios y que el periodismo, el gran periodismo, el periodismo que documenta, permite que las sociedades que estén mejor informadas y sean más democráticas, y esa es mi forma de configurarme o de enfrentarme a todo el dolor de la guerra. Bueno, usted acaba de decir algo bien importante, más de 30 años cubriendo distintos conflictos en el mundo. Hay uno en particular que en una oportunidad tuve la oportunidad de escucharlo y que usted hablaba sobre y es un cubrimiento que usted hizo de la exhumación de 3.000 cuerpos en Irak, después de la caída de Saddam Hussein, si no estoy mal. ¿Qué recuerda de ese momento? 3.000 cuerpos en un solo lugar, incluso niños, mujeres. ¿Qué recuerda usted de esto? Unos meses después de haber hecho esta cobertura, pude exponer mi trabajo y llegó la presidenta de la Asociación de Desaparecidos de Chile y le dije a Viviana Díaz, que es muy amiga mía: Viviana, en una fosa de Irak había tantos desaparecidos como en todo Chile. Para que alguien se haga la idea de lo que significa 3.000 cuerpos. 3.000 cuerpos de hombres, mujeres y niños ejecutados, la mayor parte de ellos con tiros de gracia en la cabeza, que habían sido asesinados más de 2 décadas anteriormente, ¿no? Fue un momento verdaderamente estremecedor. Recuerdo que había miles de familiares buscando los cuerpos de sus hijos o de sus familiares cercanos, y la suerte de todo esto es que los asesinos no habían retirado de los bolsillos de las víctimas sus carnés de identidad, y muchos de los cuerpos pudieron ser identificados como 2/3 partes prácticamente las siguientes semanas, sin necesidad de hacer ningún tipo de criba a través de lo que es la identificación ocular, la identificación antropológica o la identificación genética, ¿no? Pero fue uno de estos momentos que uno no olvida, ¿no? O sea, 3.000 cuerpos, ver filas y filas de bolsas con restos humanos que los familiares cogían con sus manos y se los llevaban a enterrar, no es fácilmente olvidable. ¿Y ese momento duró cuánto? ¿Fueron meses de identificación? No, fueron semanas, la fosa se abrió, yo estuve varias veces en la fosa y pasé pues, posiblemente 10 o 12 horas en las diferentes veces que visité esto, lo suficiente para hacerme una idea de lo que estaba ocurriendo, y esa fosa, la mayor parte de los cadáveres fueron entregados
instantáneamente o las siguientes horas o los siguientes días de la exhumación a sus familiares, y otros quedaron sin poder ser identificados y finalmente fueron enterrados conjuntamente en una fosa común. Bueno, si bien ha estado usted en distintos conflictos y en distintas guerras, me imagino que también se ha perdido algunos momentos, o ha perdido algún momento en el que usted se ha dicho, bueno, ¿por qué no estuve ahí? ¿Cuál ha sido ese momento en el que Gervasio Sánchez todavía se reprocha y dice, ¿por qué no estuve ahí? Pues más que de una guerra, me reprocho no haber podido estar, porque quería estar cuando Mandela ganó las elecciones en Sudáfrica, cuando Nelson Mandela, en el año 94, en abril del 94, yo estaba en España y iba a ir a Sudáfrica a cubrir las elecciones de Sudáfrica, primeras elecciones después de la apartheid, y sabía que iba a ganar Mandela y quería estar allí, quería ver esas filas que en algunos casos duraron días, ¿no? Porque el proceso electoral fue muy largo, ¿no? Y personas que tuvieron la paciencia de aguantar hasta que llegó el momento de votar, para votar por primera vez. Había mujeres ancianas, mayores, mujeres hasta mayores que decían, por primera vez en mi vida voy a votar, ¿no? Eso me lo perdí porque en ese momento estaba justamente intentando negociar cómo publicar mi trabajo de Bosnia, ¿no? Acababa de finalizar mi trabajo en Bosnia y estaba intentando negociar cómo iba a exponer este trabajo, y no pude ir a Sudáfrica por esta razón. O sea, que más que a una guerra, me perdí un momento estelar de la historia de la humanidad. Bueno, es como dar un salto de una guerra a otra guerra. ¿Esto cómo es? O sea, descarga las cosas, luego las toma, viaja. Debe haber algún momento, algún espacio en su vida en el que usted tendrá que reflexionar sobre esto, ¿no? Bueno, yo llevo, aunque parezca mentira, llevo más de 31 años con la misma persona, con la que formo una familia, tengo un hijo, somos una pareja un poco atípica. Mis mejores amigos me envidian porque he sido capaz de trabajar en zona de conflicto y al mismo tiempo equilibrar mi vida familiar, pero es verdad que es muy complicado, ¿no? Porque yo cuando vuelvo a casa no vuelvo de vacaciones, vuelvo con la cabeza embotada, con la cabeza, digamos, repleta de imágenes dantescas, porque la guerra es dantesca siempre, es brutal. Y muchas veces no puedo ni siquiera contarle a mis seres queridos lo que he vivido, porque ¿cómo le voy a contar lo que he vivido si dentro de unas semanas me voy a marchar a otro sitio parecido? Les voy a dejar importunarlos, los voy a importunar, les voy a dar una información que para ellos no va a ser ni básica ni importante, y en cambio va a ser una información que les puede todavía preocupar más cuando esté fuera, ¿no? Entonces hay que buscar los equilibrios, y esto es muy complicado, pero bueno, es posible, yo lo he conseguido. Bueno, hay espacios como en el campo digamos, de batalla de una guerra, donde un reportero gráfico pues adelanta o enfrenta cualquier tipo de, digamos, de situación. Pero en su caso hay algo muy particular sobre un trabajo suyo llamado Desaparecidos, si no estoy mal, en donde usted prefirió hacer ese trabajo completamente solo, entrar a los lugares donde, digamos, donde se encontraron los restos, y usted dice, no quería que nadie me interrumpiera para poder hacer las fotografías. Le pregunto, ¿tiene Gervasio Sánchez algún ritual para compenetrarse con el obturador de la cámara en esos momentos? ¿Qué se le pasa por la mente en esos momentos? Bueno, me gusta estar solo, porque estar solo significa enfrentarte en soledad a la violencia que se ha producido. Imagínense entrar en un centro de detención, de tortura y de exterminio en Argentina o en Camboya o en Chile, ¿no? O llegar a un sitio donde hay centenares de cuerpos en cajas, como pasa en la mayor parte de las fiscalías colombianas, ¿no? O de repente tener que entrar en un lugar donde se encuentran, pues eso, almacenados miles de cuerpos, como ha ocurrido en Bosnia, ¿no? Yo, que cuando era un niño corría, que me las pelaba, corría a toda velocidad para atravesar una parte pequeña cerca de mi casa, donde había cerca un cementerio, porque me daba miedo a los cementerios. Ahora puedo pasar horas y horas en los cementerios, puedo pasar horas y horas dentro de una nave donde haya solamente cuerpos, solo. Quiero estar solo porque quiero sentir el impacto emocional de lo que estoy viviendo en mi propio interior, porque yo creo que la única manera de poder documentar y poder contar las historias con decencia es sentir en tu interior el impacto del dolor de las víctimas. Si no eres capaz de sentir ese dolor, no vas a poder transmitir con decencia. Aunque hagas buenas fotos, hagas buenos textos, des muy bien en la televisión o hagas unas crónicas fantásticas de radio. Yo quiero sentir en mi interior, quiero que algo de mí muera para siempre en cada cobertura. Porque creo que el dolor que uno siente en la guerra es un dolor universal. Yo estoy allí, pero yo soy el testigo ocular
de otras personas que también querrían estar y que no pueden estar, porque no son especialistas en la materia, porque están muy alejados. Y para que yo luego pueda transmitir a esas personas que sienten, que quieren estar lo que ha ocurrido, tengo que sentirlo en mi interior. Por eso quiero trabajar a solas, y cuando pido permiso para entrar en determinados lugares, digo, por favor, déjenme solos. Yo no me voy a llevar nada, no voy a tocar nada, pero quiero estar solo. Si quiero llorar a solas. Si quiero sentarme a solas. Si quiero pensar a solas. Bueno, Gervasio, usted conoce muy bien el conflicto colombiano. En este momento, pues el país está atravesando por un momento bien importante, y pues también está muy dividido, está muy polarizado, y no se sabe qué pueda pasar a futuro, y hablando en materia de posconflicto. ¿Cuál sería el papel de los periodistas y de la prensa nacional en este proceso que se está adelantando? ¿Cuál cree usted que debería ser el papel de los medios de comunicación? Mira, yo llegué por primera vez hace 25 años a Colombia. Colombia tenía la mejor prensa de América Latina hace 25 años. La mejor prensa. Mejor que la mexicana, la argentina, la chilena, y mucho mejor incluso que otras prensas europeas. Hoy día, con mucho dolor, tengo que decir que no es cierto. Esa gran prensa colombiana ha dejado de existir. La relación impúdica que se produce entre los medios de comunicación y los poderes fácticos, poderes políticos y poderes económicos, han hecho que la prensa colombiana en las últimas 2 décadas haya caído la calidad a unos términos de vértigo, y que hoy día muchas historias que ocurren en Colombia no se cuentan en los medios de comunicación, especialmente en las televisiones, porque los directivos de estas televisiones no quieren que se cuente, porque los directivos de estas televisiones están demasiado relacionados con el poder político y con el poder económico. Entonces hay que recuperar el periodismo de calidad. El periodismo de calidad se recupera yendo a los sitios donde ocurren los hechos y contando a los ciudadanos colombianos lo que ocurre. ¿Por qué? Porque si tú cuentas las historias bien contadas, esos ciudadanos van a tener más capacidad crítica para tomar sus propias decisiones a la hora de votar en un plebiscito, o a la hora de aceptar o no aceptar las consecuencias de un acuerdo de paz. Este es el problema principal. También decir que a mí me sorprende muchísimo que en un país como este se esté ahora, digamos, en una especie de pulso entre el sí que entona el presidente Santos y el no que entona el expresidente Uribe, cuando ambos posiblemente un día puedan ser juzgados por los falsos positivos de este país, porque ambos, el señor Uribe y el señor Santos, eran el presidente del gobierno y el ministro de Defensa cuando se produjeron los falsos positivos. Es decir, que la gente se quede los colombianos se queden en la superficialidad de los problemas y no profundicen, me parece bastante sorprendente. Decirles también a ustedes, yo tengo una cierta experiencia en grupos armados, el Timochenko de El Salvador hoy día es el presidente de El Salvador. Leonel Sánchez era el máximo responsable de la guerrilla salvadoreña hace 20 años cuando se firmó la paz, y hoy día es el presidente de El Salvador. ¿Quién puede creer o quién puede no pensar que un día de mañana, dentro de 20 años, Timochenko pueda ser el presidente de Colombia? Leonel Sánchez además ha acordado con la extrema derecha salvadoreña evitar hablar de la justicia de las víctimas. Sí. Perdón. Esto podría pasar también en Colombia, que día de mañana los exguerrilleros y incluso las personas vinculadas a los paramilitares acuerden que no se hable de la paz, que no se hable de las consecuencias de las guerras en este país. Sí, que no se hable del conflicto. Bueno, en ese caso, ¿qué papel juega la prensa alternativa? Hoy día hay mucha prensa alternativa, hay portales, hay revistas independientes, pero pues, ¿qué se requiere también para ser, digamos, bueno y excelente en estos medios? Bueno, la prensa alternativa es alternativa, y la prensa alternativa no llega al gran público. Mientras que las 2 televisiones principales de este país sigan dando la información que dan, es difícil que el pueblo colombiano tenga una buena información. La prensa alternativa puede hacer su trabajo, puede llegar a reductos, puede llegar marginalmente a sectores de la población, más cercanos o menos cercanos, puede incluso influir en las personas cercanas ideológicamente, pero son los grandes medios los que al final llegan a las grandes poblaciones, a las grandes masas, que al fin y al cabo van a ser las que van a votar. Entonces, en este momento estamos en una situación en la que la prensa tiene que hacer un esfuerzo supremo de rigurosidad periodística, de menos concesión a la galería de hacer las cosas en función de intereses que no son periodísticos, y realmente valorar si vale la pena llegar a la paz, aunque sea una paz, digamos, no perfecta, o seguir la guerra y en el dolor. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer editoriales, informar, etcétera, etcétera.
Bueno, dando un poco un salto, hablemos un poco de las nuevas tecnologías de información. No se puede desconocer que un celular, una persona con un celular, con un muy buen celular, hoy día puede hacer un video, puede hacer una foto, puede enviarla a un medio de comunicación, puede publicarse. Pero también es cierto que muchas de esas cosas o ese material no es de calidad. Y además pues se sirve para especular o para generar cualquier tipo de controversia. ¿Cómo enfrentarnos a esto? Nosotros los comunicadores, los periodistas, los medios de comunicación. Bueno, la única manera de enfrentarse es controlando la información que se da. Si tú, para no gastar dinero en la producción de un documental, te basas en informaciones que llegan de aquí para allá, enlatas el material, haces refritos de otros materiales, las posibilidades de equivocarte son muy altas y tus responsabilidades van a ser muy altas, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer un medio es controlar la información que va a dar, tener periodistas especializados que vayan a los sitios a contar las historias en primera persona y que no tiendan a refreír la información. Creer que porque uno se siente en un asiento a 50 o 100 o 200 kilómetros de un lugar donde pasan las cosas con un ordenador es suficiente para contar una historia, eso es falsear la realidad. El periodismo sigue siendo artesanal. Es decir, una persona que coge una libreta y un bolígrafo o una tableta y un dedo y se va a los sitios a recoger información de primera mano, de formación directa, y eso es lo que hace que la calidad periodística sea mayor que cuando se hacen cosas pues de segunda, tercera, cuarta mano. Okay. Bueno, ayer hablábamos con Martín Caparrós y él decía que los medios de comunicación se están enfrentando al rating, ¿sí? Y que ya todo se está midiendo por el número de clics que se hagan en las redes sociales o en el Facebook o cosas de estas, y que pues definitivamente ya no hay muchas cosas de calidad. ¿Es esto, digamos, culpa de los medios de comunicación o es culpa de los periodistas que no nos interesa innovar o entrar en otros formatos? ¿Qué ocurre frente a esta situación? ¿Qué considera usted que pasa? Bueno, es culpa de las empresas periodísticas, es culpa de los directivos periodísticos, es culpa de las secciones periodísticas y es culpa de los periodistas, que están obsesionados con estos conceptos estúpidos de hoy día de la comunicación, como son el trendy topic y compañía, que no sirve para más que para mostrar una realidad inexistente, ¿no? La calidad informativa es muy difícil la calidad informativa es muy difícil, primero, de mostrar. Para mostrarla hay que hacerla muy bien hecha, hay que tener espacios en primera calidad para poder hacerlo, y eso significa, en primer tiempo, significa que de alguna manera tienes que buscar la forma de que tu trabajo llegue al mayor número posible de ciudadanos. Si un reportaje de gran calidad, la RCN o el Caracol, lo da a las 2 de la mañana, pues lo va a ver un número inusitado de menor y mucho menor de telespectadores que si lo da a las 9 de la noche. Entonces ahí está el directivo que tiene la capacidad y la valentía, ¿no?, de enfrentarse a los temas vinculados a cuánto ganamos o cuánto dejamos de ganar. El periodismo no es una baratija que se vende de cualquier manera. El periodismo es tan básico para una sociedad como la educación y la sanidad. Y una sociedad sin buen periodismo, como es la colombiana o como la española, está condenada al fracaso de la manipulación. Por eso es muy importante batallar porque la calidad periodística esté o caiga vertical desde los empresarios hasta el último de la fila. Bueno, en esta oportunidad, en un libro, usted ha podido hablar y conversar con estudiantes, tanto de artes audiovisuales como de comunicación, gente muy inquieta por el tema de la reportería gráfica. Pero lo cierto también es que no necesariamente es tener una buena cámara, tener un par de lentes, sino que hay que tener más allá, pues, berraquera y también como una mirada del entorno. Usted en una oportunidad decía: yo no pude salir hasta que no conocí mi entorno, hasta que no pude hablar de mi entorno. Primero tenemos que hablar de lo nuestro para luego hablar afuera. Bueno, ¿qué le dice usted a estas nuevas generaciones? Bueno, yo le he dicho al decano de la facultad que yo lo que haría, el siguiente curso de periodismo, obligaría desde el primer día del primer semestre hasta el último semestre a cada alumno y alumna a hacer un trabajo de investigación de su entorno, como trabajo de fin de curso, que durase los 8 semestres que dura el curso. Que me planteara el primer día del curso un proyecto, que me lo presentara el último día del curso, pero un proyecto sobre lo que pasa alrededor. O sea, me sorprende que con la cantidad de temas que hay en Santander, los diarios locales toquen prácticamente una mínima parte.
se olviden de los temas importantes. Yo aquí en Santander he tocado el tema de las minas, y soy de España, y vengo de España hasta aquí para tocar el tema de las minas. He tocado el tema de los desaparecidos, he estado con exhumaciones con la Fiscalía de Justicia y Paz, he ido al Magdalena Medio, he estado con brigadas médicas de Médicos Sin Fronteras, he trabajado con la organización la Organización Femenina Popular de Barranca Bermeja, cuyas dirigentes están amenazadas de muerte, y he hecho muchas cosas. Yo, si fuera el director o el decano de esta facultad, se lo he dicho a Santiago comiendo, impondría, pero a rajatabla, que cualquier estudiante que quiera ser periodista, de verdad, no por caer muy bien, quedar muy bien o ser muy bonito, alternativo, haría un trabajo de fin de carrera vinculado al territorio donde vivo. Porque si un estudiante no es capaz de olfatear lo que pasa al lado de su casa, ¿cómo va a olfatear lo que pasa a miles de kilómetros? Cuando estás en un territorio donde el idioma es diferente, la cultura es diferente y todo es diferente. O sea, si no eres capaz de atravesar la puerta de tu casa y encontrar una buena historia, ¿cómo la vas a encontrar a miles de kilómetros? Claro. Bueno, ¿qué le ha parecido la Feria del Libro de Bucaramanga? Igual no es la primera vez que usted es aquí, pero ¿qué le ha parecido la feria? Yo estaba en el año 2000 en Bucaramanga cuando empecé a escuchar que se iba a hacer una Feria del Libro. Es decir, es la primera vez que vengo, pero ya había escuchado hablar de esta feria y evidentemente cuando me invitaron a venir a esta feria me sentí muy contento. Me parece muy increíble, de hecho lo voy a plantear ahora cuando llegue a España, que las universidades se dediquen a hacer este tipo de eventos, no tanto por feria del libro, como sino también por encuentro cultural durante una semana de gente de diferentes nacionalidades, diferentes sitios, con diferentes puntos de vista, que se junten, ¿no? Y que puedan concelebrar una especie como de gran seminario de la vida, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que pasa en Bucaramanga, ¿no? Creo que la universidad arriesga mucho poniendo dinero en un evento que no es beneficioso desde el punto de vista económico, pero que le va a dar un mayor beneficio desde el punto de vista de lo que es de ser una universidad de referencia a lo largo y ancho, no solamente de Colombia, sino de América Latina. Bueno, Gervasio, para finalizar, quiero hacerle esta pregunta. Usted en alguna oportunidad dijo: la forma de ver la vida es lo que ha hecho, ¿qué es lo que ha hecho lo que yo soy? ¿Sí? ¿Cómo se ve Gervasio Sánchez? ¿Cómo ve la profesión del periodismo? Bueno, yo veo esta profesión en tiempos muy complicados. No solamente por los cambios de todo lo que es el mundo de la comunicación, que van cambios a mucha velocidad, sino porque los estudiantes que están entrando en las universidades, tanto chicas como chicos, vienen muy poco sujetos a lo que es la tensión de una profesión en la que no te puedes dejar impactar por las amenazas, no te puedes dejar impactar por los suculentos el suculento tratamiento económico, ¿no? Que tienes que hacer periodismo. Entonces creo que hay que pensar más no en ser famoso, sino en hacer un gran trabajo, y que al final la esencia de un periodista es el tributo que ese periodista hace a esta profesión desde que nace hasta que muere. Y que los periodistas podemos hacer muy buenas historias, pero si alguna vez metemos la pata, nos acostamos con el poder político, con el poder económico, como habitualmente hacen muchos periodistas, ¿no? Y dejamos de ejercer nuestro periodismo, pues seguramente los ciudadanos van a pensar que estamos vendidos al mejor postor. Okay. Muchísimas gracias, Gervasio, por este tiempo y por la entrevista. Muchas gracias a vosotros. Bueno, a toda nuestra amable audiencia, muchísimas gracias. Les recuerdo que pueden ver esta entrevista a través de soyautonomo.tv. Que estén muy bien.